Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su espacio Conversemos, un espacio creado por IDETNE, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas de la Caja Costarricense de Seguro Social e instituciones afines CIPROS-IMECA, un espacio en el cual tratamos diferentes temas y a quienes damos a ustedes las gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Tratamos temas en salud, temas sindicales, en derecho, en fin. Ese montón de temas que ustedes también nos sugieren a través de nuestro Facebook Conversemos CIPROS-IMECA. Y como en todos los temas que tratamos acá, que son de mucha relevancia, hoy no es la excepción. Y vamos a hablar acerca del Banco Nacional de Sangre y las donaciones que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de hacer a este banco. Y para esto vamos a hablar en esta oportunidad con el doctor Dani Cabezas Garita, quien es médico asistente general del Banco Nacional de Sangre, a quien le damos la cordial bienvenida a este programa Conversemos. Doctor, gracias por estar con nosotros en este pequeño ratito por acá. Muchas gracias, Nancy. Es un placer para nosotros poder estar aquí a nombre del Banco Nacional de Sangre, de nuestra directora y de todos nosotros los compañeros que nos vemos trabajando ahí todos los días, poder estar en un programa tan importante como estos y poderle llevar un poquito de información a la gente que tanto la necesita. Gracias a usted, doctor. Y hablemos un poquito de historia del banco. ¿Cómo se crea? ¿Con qué fin? Y más o menos ¿en qué tiempo? En realidad el asunto se remonta a los años 1900, cuando Karl Landsteiner descubre los grupos sanguíneos. A partir de ese momento es que la sangre realmente adquiere importancia desde el punto de vista transfusional. En sus inicios, la sangre se obtiene por compra-venta. Esa es la forma en que se piensa, es importante abastecer los bancos de sangre hospitalarios de este preciado líquido. Sin embargo, con el tiempo se ve que esta forma de obtener sangre no cumple con un montón de requisitos, ni principios éticos, morales, ni espirituales, y sobre todo va en contra de la calidad de la sangre. Hablamos en este momento de seguridad transfusional. Esto conlleva que a nivel mundial se lleven a cabo una serie de movimientos que culminan aquí en el país, al final en los años 70, con la formación de Dobosan por parte de doña Gladys Capriles de Maduro. Ella decide formar una asociación de donantes voluntarios de sangre que se llamó Dobosan e iniciar a nivel nacional una serie de estudios y trabajos para lograr eliminar la donación por compraventa y en su lugar estimular la donación voluntaria de sangre, la donación voluntaria altruista de sangre. Es así como todos estos movimientos en Costa Rica culminan con la formación del Banco Central de Sangre en 1978, que inicia e inaugura sus funciones en la sede central de la antigua Cruz Roja, que estaba por el Hospital San Juan de Dios, donde estuvimos hasta el año 2002. Ya después de ahí se trasladan a Zapote. En ese momento, la Caja, por diferentes situaciones, se ve obligada a asumir el funcionamiento total del Banco Nacional de Sangre. En este momento somos el Banco Nacional de Sangre de la Caja Costarricense del Seguro Social y nos establecen un edificio que está ubicado en este momento al costado sur de la iglesia en Zapote. A partir del año 2002, el Banco Nacional de Sangre hace todo y realiza todas sus funciones de promoción, recolección de sangre y distribución a hospitales en esa sede que está al costado sur de la iglesia. Esta era la consulta que le iba a hacer, doctor. ¿Cuál es en sí la labor del Banco Nacional de Sangre? Porque podríamos pensar que es solo recaudar sangre, ¿verdad? Pero ¿cuál es en sí la labor integral del banco? En realidad no, ¿verdad? En realidad se cumple una función muy social, muy humana. Nosotros nos dedicamos a reclutar donantes voluntarios de sangre, contamos con un departamento de promoción que se hace cargo de ir a las empresas, instituciones públicas, privadas, comunidades, promocionar la donación de sangre y en un momento definido podemos visitar las empresas, las comunidades, las instituciones para recolectar la sangre de los empleados y las personas que en realidad la quieran donar en forma voluntaria. Entonces el trabajo de nosotros va más allá nada más de recoger sangre, aparte de eso nos encargamos de dar educación a la población, tratamos de crear a nivel nacional una cultura de donación tan importante y al final esa sangre pasa por un proceso de fraccionamiento, vamos a separar la sangre que hemos recolectado en sus diferentes componentes, principalmente glóbulos rojos, plaquetas, plasma y crioprecipitado, que son los que se van a distribuir a los hospitales como hemocomponentes en las cantidades por grupo sanguíneo y necesidades que tenga cada uno de los hospitales de la Seguridad Social. Ahora, doctor,
hay hospitales en los que también hay un banco de sangre. ¿Esos son controlados por ustedes, por llamarlo de un modo, o vienen siendo propiamente del centro hospitalario? Lo ideal sería que el Banco Nacional de Sangre se encargue de tener un contacto directo con los hospitales, los bancos de sangre hospitalarios. Sin embargo, eso no es así. Cada hospital, principalmente los hospitales grandes, San Juan de Dios, México, Calderón Guardia, Hospital de Niños, muchos hospitales periféricos tienen su propio banco de sangre, que se encargan de recolectar la sangre de las personas que necesitan donar ahí para un familiar que está enfermo o está internado y necesita algún procedimiento quirúrgico, pero nosotros nos encargamos de abastecer las necesidades de cada uno de esos bancos de sangre, que son bancos de sangre pequeños, no tienen la capacidad de recolectar la sangre que hacemos nosotros. Doctor, ¿y cómo es la cultura costarricense a la hora de donar sangre? ¿Es buena, es mala? Si usted me pregunta por cultura en este momento, yo creo que en Costa Rica no hay cultura de donación. Y eso es lo que estamos tratando de estimular en la población, que cada uno de nosotros haga conciencia de la importancia que tiene el poder donar sangre en forma voluntaria. En este momento, durante muchos años, el paciente está esperando al donante de sangre, está esperando que la sangre le llegue. Y en realidad estamos tratando de estimular para que el paciente no tenga por qué esperar por ninguna sangre. Más bien que sea al revés, que sea la sangre la que esté en el banco de sangre hospitalario lista y dispuesta para ser transfundida en el momento en que la persona la necesita. ¿Cuál es el tipo de sangre que más escasea? Vea, cuando usted habla de ese tema, es un tema muy delicado. Normalmente estamos acostumbrados a preguntar cuál es la sangre más rara, cuál es la sangre más escasa, cuál es la que más se necesita. Nosotros podemos ponerlo en estos términos. El 53% de la población aproximadamente es grupo O, 31% es grupo A, 13% es grupo B y solo un 3% de la población tiene sangre AB. En esos porcentajes, para cada uno de esos grupos, el 95% va a ser RH positivo y solo un 5% va a ser RH negativo. Si usted lo ve en esos términos, el más frecuente es el O, el más escaso es el AB. Ahora, en este momento podemos decir con mucha propiedad que el O, RH negativo, es el donador universal. Le dona a todos los demás grupos, tanto positivos como negativos, pero tiene un grave problema. Solo va a recibir, en la mayor parte de las veces, de otro O negativo. Sin embargo, el AB, que es el más escaso de todos, se convierte en este momento, al ser AB positivo, en el receptor universal. Prácticamente recibe de todos los demás, tanto positivos como negativos. Ahora, vamos a algo más profundo, más importante. Cuando usted me dice cuál es el más escaso, cuál es el que más se necesita, yo le puedo decir con toda propiedad que todos. Porque en los hospitales hay pacientes que necesitan de todos los grupos sanguíneos, tanto RH positivo como RH negativo. Si hablamos en términos de frecuencia, le puedo decir que los que más vamos a estar internados somos los O, porque la mayor parte de la población es O, entonces se va a necesitar más O. Sin embargo, podemos obviarlo y decir que todos los grupos en este momento son de suma importancia. Hay gente en los hospitales internada de todos los grupos sanguíneos y para cada uno de ellos la sangre más importante es la del grupo que está ocupando en ese momento. Claro, es importante porque a veces vemos incluso en televisoras nacionales o en medios de comunicación masivos que dice se necesita grupo tal. Entonces muchas veces decimos, no, nos esperamos, ¿verdad? No es el mío, no tengo que ir a donar, es el que se ocupa en ese momento. Vea, yo diría que nosotros no nos tenemos que esperar a que nos llamen para donar, debería ser una iniciativa de nosotros, no hay ningún problema desde el punto de vista físico, fisiológico, para que cada uno de nosotros pueda donar cada 3 meses sin ningún problema. Estamos en la capacidad de poder asistir a los bancos de sangre, al Banco Nacional de Sangre y donar nuestra gotita de sangre cada 3 meses sin ningún problema. Tal vez, doctor, si nos habla un poquito del procedimiento, porque puede ser que algunas personas digan, no donen porque me da miedo, me van a sacar una bolsota de sangre, ¿verdad? Entonces, háblenos un poquito del procedimiento, cuánto es lo que se dona y quiénes pueden ir a donar. A eso nos dedicamos todos los días, esa es parte de la cultura de la donación de sangre. Hay una serie de mitos, creencias, prejuicios, temores que toda la gente tiene. Mucha gente, como dijo usted, dice, si me punza me da miedo, si me punza me descompongo, si dono sangre me engordo, si dono sangre una vez tengo que seguir donando porque si no después se me sale la sangre por las orejas.
Después de que dono tengo que estar 15 días en reposo porque me puedo descomponer. En realidad todos estos son mitos, son creencias que no son ciertas. Por ejemplo, el donar sangre no engorda. La gente engorda porque come. Sí, correcto. Si usted dona sangre, hace su dieta normal, hace una buena ingesta de líquidos, en 12 a 18 horas repone el volumen de lo que acaba de donar. En 15 a 22 días los elementos formes están prácticamente recuperados 100%. Sin embargo, le damos tiempo a 3 meses para que esté bien, para que esté sana, para que haya recuperado los elementos formes y el volumen prácticamente 100%. Entonces, podemos decir que hay mitos, creencias que en realidad van en contra de la donación que no son ciertos. Y esto es parte de la cultura de donación. Hay que educar a la gente para que sepa que no le va a pasar nada. Estamos donando un volumen aproximado de 430 a 450 mililitros. Puede donar cualquier persona que tenga entre 18 y 65 años, que pese más de 50 kilos, que presente su documento de identidad, su cédula de nacional o su cédula de residencia, que no padezca enfermedades infectocontagiosas. Hay mucha gente que dice, yo tengo conductas o hábitos sexuales de riesgo, ir a ver cómo estoy. Ese no es el propósito de la donación. Velamos por la seguridad transfusional. Entonces sí tenemos que hacer hincapié y hacer conciencia de que si alguien tiene dudas con respecto a si puede estar uno enfermo con alguna cuestión, alguna enfermedad que se transmita por transfusión, mejor que no vaya a donar. Sí. Puede hacerse sus exámenes en otro lado y verificar en realidad cómo está desde el punto de vista serológico, cómo está de la prueba de SIDA, de hepatitis B, de hepatitis C, de Chagas, de HTL1 y 2, de sífilis, que son algunas de las enfermedades que se pueden transmitir por transfusión y que ponen en riesgo la vida del receptor de esa sangre. Ahora, doctor, cualquier persona, nos decía usted, puede donar. ¿Qué pasa si yo voy a donar en ese momento, me hacen una pruebita, ¿verdad? ¿Cierto? Que de hecho duele. A mí me dolió un poquito. De hecho, me dolió más que me pincharan el dedo que me sacaran sangre. Con esto me dicen si estoy bien de hemoglobina, si estoy mal, si puedo, si no puedo. ¿Cómo funciona esto? En realidad el proceso es muy sencillo. Usted llega, lleva su documento de identidad, se identifica con la secretaria, y se le atiende, llena un documento con sus datos personales, da fe de una serie de enfermedades que vienen anotadas ahí, que dice usted no padece, si padece de alguna de esas enfermedades, para eso está el médico, lo consulta con él, el médico la valora. Una vez que la valora, él va a decir si usted es apta o no para donar. Una vez que usted es apta para donar, pasa a un segundo paso, que es donde se le va a hacer un examen muy sencillo. Si la donación se da en alguna empresa, institución pública o privada, se da con alguno de los equipos que nosotros movemos a las empresas, le vamos a punzar el dedito. Esa punzada del dedo duele. Nunca le voy a decir que no duele, sí, pero es un dolor que es sumamente pasajero. Se ha punzado y ha tenido otros dolores peor. Sin embargo, eso es un dolorcito muy fácil de que se le quite, rapidito se le quita, ¿verdad? Pasa muy rápido. Y ahí le vamos a determinar principalmente el grupo sanguíneo y le vamos a hacer un examencito que se llama hematocrito. El hematocrito es la determinación aproximada de glóbulos rojos que tiene usted en sangre en ese momento que llega a donar. Si ese hematocrito está dentro de las cifras que se consideran aptas para donar, lo pasamos a la tercera etapa. ¿Cuál es? Que se acueste en la camilla ya propiamente para el proceso de extracción de sangre. En el Banco Nacional de Sangre y en los bancos de sangre hospitalarios, normalmente contamos con un equipo computarizado donde no solo le vamos a hacer el hematocrito, sino que le vamos a determinar glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, recuento de blancos y el diferencial para poder saber si la persona está apta o no. Y ese examen ya no se hace en el dedo, se hace de una muestra que se toma directamente de una vena en el brazo. Doctor, y cuando nosotros vamos a donar, ¿cómo debe ser nuestra alimentación previa? ¿Verdad? Porque muchas veces está que no coma, que sí coma, que dulce, que no dulce. ¿Cómo tenemos que alimentarnos? En realidad se le pide que la persona desayune, pero que desayune liviano. Liviano significa un cafecito, un tecito, un fresco, agua dulce, con un pedacito de pan, unas galletas. El problema es que el tico no desayuna, el tico almuerza. Es pinto, chorizo, salchichón, paté, mortadela, huevo, es todo eso, plátano maduro. Sí. Eso tiene un aporte de grasa muy importante, claro, que podría interferir con las pruebas que nosotros realizamos. Además, si llega muy lleno, pues lógicamente después del proceso de donación podría descomponerse, podría vomitarse.
Entonces se le pide que llegue con un desayuno liviano, nunca en ayunas, por favor, que nunca vayan en ayunas, pero sí que hayan tenido un desayuno liviano. ¿Por qué las personas se descomponen después? La gente que se descompone, hay un montón de razones, ¿verdad? La más importante aquí son temores, creencias, gente que llega muy asustada, llega muy temerosa. Hay personas que con solo que le pinchemos el dedo y vean una gotita de sangre se descomponen. Ya se descompone. Ni siquiera llegan al proceso total. Hay gente que se nos descompone haciendo fila. Se asoma y ven dónde estamos punzando a alguno de los donantes y con solo ver eso, ¡pum!, caen al suelo. Entonces, la mayor parte de las veces se debe principalmente a temores. Ya nos han metido desde chiquitillos que todo lo relacionado con punzadas es malo. Si no hace la tarea, lo punzan. Si no come, lo llevan al doctor para que lo punce. Si no se porta bien, le sacamos sangre. Si no se duerme, todo lo relacionado con cosas malas va hacia las punzadas y la sangre. Entonces, mucha gente ya trae ese temor desde muy pequeños. Y con solo que oigan mencionar que le van a sacar sangre o agujas, ya se descompone. La mayor parte de las veces es por eso, es por temores. La gente es muy temerosa, le da miedo que lo puncen y muchas veces con solo ver la pinchadilla del dedo y la gotita de sangre se puede descomponer. También podría ser secundario a un reflejo vasovagal, ¿verdad? Eso significa que hay ciertos dolores que nos provocan que nos podamos descomponer. Se produce una vasodilatación severa, se va la presión al suelo y la gente se descompone, se desconecta. Pero es la minoría de las veces. Más que todo se debe a temor, al miedo que nos han inculcado desde chiquitillos. Todavía vemos nosotros muchas veces cuando llega la mamá con los chiquitos a donar sangre, que está el chiquito jugando por ahí, la mamá donando y le dice, chiquito, estése quieto, porque si no le digo al doctor que le saque sangre a usted también. Pues señora, no haga eso, porque eso nos va a inculcar un temor. Cuando ese chiquito llegue a ser adulto, ni siquiera va a querer ver una aguja, ni siquiera arrimarse a un banco de sangre. Claro, doctor, con relación a las personas que tienen tatuajes, que ese es otro gran mito, que usted no puede donar porque tiene tatuajes, porque tiene piercing o porque tiene lo que sea. ¿Es o no es? Hablemos en este momento de los tatuajes y los piercing. Podemos decir que todas las personas que se hayan realizado un tatuaje o un piercing en el último año no deben donar sangre. Ya después de un año de haberse tatuado, de haberse punzado, de haberse hecho un piercing, ya puede donar sin ningún problema. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que esperar un año? Normalmente damos un impasse, damos un tiempo de espera por aquello de que se encuentre ese futuro donante, esa persona que se tatuó, se hizo un piercing, que se haya contaminado con alguna enfermedad. Necesitamos un tiempo para estar seguros de que la prueba, a la hora de hacerle las pruebas, a la hora de hacer el tamizaje, para ver si alguna de estas enfermedades que le dije antes de transmisión por transfusión puede estar positiva. Recordemos que todas las enfermedades infectocontagiosas, estas que le hablé, tienen un periodo de ventana. El periodo de ventana es un periodo corto de tiempo durante el cual la persona puede estar infectada, puede tener la prueba negativa, pero aún así, a la hora de sacarle la sangre y transfundirla, puede transmitir la enfermedad. En el caso del SIDA, por ejemplo, el virus va a entrar al glóbulo blanco, al linfocito, y tiene un tiempo de replicación, cuando las cantidades de virus todavía no se han expuesto al torrente circulatorio, entonces no lo vamos a poder determinar o va a ser más difícil detectarlo. Esto es un periodo de ventana durante el cual el virus se encuentra en su fase de replicación, se encuentra reproduciéndose dentro de los linfocitos, entonces todavía es muy difícil de detectar. En todas las enfermedades que le dije, la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, tenemos un periodo de ventana que si la persona se acaba de infectar, es negativa la prueba, pero podemos transfundir la enfermedad porque ya la tiene, ya tiene el virus circulando. Doctor, la sangre que ustedes recaudan, ¿cómo la manejan en el banco de sangre? Ok, recuerde que al principio le dije que la sangre no se transfunde en la bolsita tal y como nosotros la sacamos. Una vez que esta sangre ingresa al banco, le hacemos una serie de exámenes. Vamos a determinar todas estas pruebas que le dije. Y aparte de eso pasa por un proceso que se llama fraccionamiento. Recordemos que la sangre se compone aproximadamente en un 55% de líquido, que es el plasma, y un 45% son elementos formes. Los elementos formes incluyen glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas que van a intervenir en el proceso de coagulación, para mencionar los más importantes. Esto es como cuando usted hace un fresco de chan. Cuando usted hace un fresco de chan y lo revuelve, todas las bolitas están por todos lados. Pero por peso, por gravedad específica, si usted lo deja quieto, sedimentan, se van al fondo. Con la sangre pasa algo parecido.
Cada uno de los elementos formes tiene un peso específico diferente. Basados en ese principio físico, nosotros podemos coger esa bolsita de sangre, si la centrifugamos durante cierto tiempo y a cierta velocidad, vamos a obtener en primera instancia un compactado de glóbulos rojos empacados y un plasma que va a quedar rico en plaquetas y factores de coagulación. Tenemos bolsas cuádruples, para ponerle un ejemplo, donde esa primera bolsa ya nos va a quedar con los glóbulos rojos empacados, sacamos ese plasma y lo pasamos a alguna de las otras bolsitas. Ya tenemos el primer hemocomponente, glóbulos rojos empacados. Volvemos a coger ese plasma rico en plaquetas y factores de coagulación, lo volvemos a centrifugar durante cierto tiempo y a cierta velocidad y van a precipitar las plaquetas. Nos queda un plasma rico en factores de coagulación, entonces lo pasamos a otra bolsa. Ya tenemos lo cortamos y ya tenemos el segundo hemocomponente. ¿Cuál es? Plaquetas. Cogemos ese plasma rico en factores de coagulación y lo congelamos. Después de un tiempo lo descongelamos en baño María y lo centrifugamos. Y vamos a obtener que lo que se nos va a ir al fondo de la bolsita son los factores de coagulación y nos queda el plasma encima. Entonces sacamos ese plasma y lo pasamos a la cuarta bolsita y lo cortamos. ¿Qué obtuve? 4 hemocomponentes de una sola bolsa de sangre que donó usted. Vamos a tener en primer lugar un paquete de glóbulos rojos empacados, en segundo lugar una plaqueta y después vamos a tener el plasma y el crioprecipitado. ¿Por qué se llama crioprecipitado? Porque recuerde que le dije que lo congelamos sí. Ese plasma con factores de coagulación, lo congelamos. Al descongelarlo y al centrifugarlo, los factores de coagulación precipitan por el frío. De ahí el nombre, crío por el frío, precipitado porque precipitan con el frío. Entonces vamos a obtener de cada bolsita hasta 4 hemocomponentes que nos van a ayudar a salvar la vida o mejorar el estado de salud de hasta 4 pacientes. En ese particular, doctor, vamos a ver, porque a veces tenemos la mala educación de que hubo un accidente, una persona perdió sangre, entonces lo que tal vez podamos pensar es, agarraron una bolsita, el banco de sangre y se la llevaron y hicieron la transfusión. ¿Es así o más bien estos 4 componentes distintos se usan para distintas situaciones y cuáles serían? Hoy por hoy, el Banco Nacional de Sangre fracciona el 100% de las sangres que nos llegan. En este momento yo creo que en muy pocos lugares y bajo muy extrañas circunstancias se va a transfundir sangre total. Vamos a transfundir hemocomponentes. Podemos transfundir glóbulos rojos empacados, plaquetas, crioprecipitado, plasma, dependiendo de la enfermedad del paciente. Algunos pacientes van a necesitar glóbulos rojos empacados porque están con anemia severa o han tenido sangrados severos o tienen alguna enfermedad que les provoque una disminución en la concentración de glóbulos rojos. Vamos a sustituirlo con glóbulos rojos empacados. Las plaquetas vamos a utilizarlas en aquellas personas que necesiten reponer plaquetas. Por ejemplo, el dengue hemorrágico cursa con una disminución en plaquetas. Si los niveles de plaquetas en ese paciente que tiene dengue hemorrágico llegan a niveles muy bajos, lo que hacemos es reponerlo con plaquetas. El plasma se puede necesitar o se puede usar en personas que se han quemado, por ejemplo, que han tenido quemadas y necesitamos reponer volumen, o en otras enfermedades hematológicas, leucemias, cáncer, lo que quiera, donde vamos a necesitar reponer volumen. Y el crioprecipitado básicamente se utiliza para reponer o para sustituir factores de coagulación. Un caso podría mencionarse el hemofílico. La hemofilia es una enfermedad hereditaria. La mujer la transmite y el hombre varón masculino la padece. Entonces vamos a tener ausencia de factor 8, que es uno de los factores de coagulación. Recuerde que para que se dé la coagulación necesitamos 13 factores. Si no están los 13 factores no va a haber coagulación. Es como una escalera. Tiene 13 peldaños. Si falta un peldaño usted no llegó arriba. Exacto. La coagulación, el proceso de coagulación es parecido. Si falta alguno de los factores no hay coagulación. Entonces, mucha gente, por un factor hereditario, por un problema heredado de la madre, va a tener déficit de factor 8, que necesitamos sustituirlo con factor 8. Si no tenemos el factor 8, que es liofilizado, que viene del exterior, que es un hemodiderivado, vamos a poder utilizar el crioprecipitado que le va a ayudar a esa persona a salvar su vida y no tener sangrados anormales. Doctor, en estos 3 minutitos que nos quedan del programa, cuéntenos a dónde, porque podemos solicitar... lo escuché tal vez un poquito así rápido que usted decía vamos a empresas o vamos acá, entonces como empresa alguien puede solicitar, queremos que vengan
para que nuestros funcionarios donen sangre. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro, claro. Nosotros Ok. tenemos un departamento de promoción, pueden llamar al 2280-9952 y solicitar que les comuniquen con promoción y dicen el nombre de la empresa, cuántos empleados tienen, dónde está ubicada y el interés de esa empresa en que nosotros los visitemos en algún momento. Excelente, doctor. Más bien, muchísimas gracias por toda la información que nos dio hoy en este programa. Muy importante todo y hacer conciencia, ¿verdad? Que como ciudadanos no es que haya escasez o que hay muchísima, es que necesitamos donar todos. No, más bien gracias a ustedes por permitirnos llevar un mensaje así pequeñito a la población, tratar de crear un poquito de cultura de donación y hacer hincapié en que no esperemos a que un familiar de nosotros tenga una necesidad de sangre. Muchas veces es un familiar internado, entonces hay que correr, no, ahora sí voy a correr. Exacto. Y resulta que en ese momento nadie puede donar, o la población envejeció, la gente está enferma, usted está enferma, ya no puede colaborar, ¿de dónde saca la sangre para ese familiar? Entonces tratemos de mantenernos como donantes voluntarios, tratemos de donar cada 3 meses y cuando necesitemos sangre, o para un familiar de primera línea, papá, la mamá, los hermanos, los hijos, la esposa, el Banco Nacional de Sangre le va a ayudar con esa sangre que necesita en cualquier hospital para que su familiar pueda, si usted se mantiene donando en forma voluntaria, para que ese familiar suyo tenga la sangre en el momento en que la necesite o el hemocomponente que le estén solicitando. Excelente, doctor. Solidaridad ante todo, ¿verdad? Correcto, de eso se trata. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Próximo miércoles 6:30 vamos a hablar de esos dolores o molestias que presentan algunas mujeres a la hora de tener relaciones sexuales. Para esta oportunidad vamos a contar con un ginecólogo que nos va a hablar de este tema, así que no se lo pierdan. Gracias por habernos acompañado y recuerden que tenemos una cita en una semana. Nos vemos, hasta luego.